Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto de saludarlos. Hoy inicié unos minutitos tarde para lograr que todos estuvieran ya presentes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 28 de diciembre del año 2021. Como les había comentado previamente, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la última ley especial, no porque sea la última ley en sí, sino porque no el tiempo pues apremia, no nos da tiempo de abarcar la totalidad de las leyes. Sin embargo, pues vimos las más importantes o las que realmente nuestro país hoy por hoy, por la necesidad guatemalteca, ha hecho y ha creado la necesidad de que se lleven a cabo los respectivos procedimientos en referencia y con estas leyes, ¿verdad? El día de mañana pues vamos a tener un breve repaso. La idea es que estemos bien preparados para el examen del día jueves. Y pues básicamente mañana sería el último día de clase para el día jueves 30 ya concluir al 100% con nuestro examen de examen final. Nuestro colega licenciado Diego Fernando Arias ya tiene el cuadro de zona. Él pues se las va a estar haciendo llegar por vía WhatsApp para que ustedes tengan en consideración la zona que tienen acumulada hasta el día de hoy y pues por favor preparados para el examen. No se confíen los que tienen buena zona, no se confíen del examen, y pues los que tienen zona baja pues por favor a estudiar y analizar un poco más las leyes, que realmente esta materia es muy objetiva. Previo a dar inicio a la última ley que les voy a mencionar el día de hoy, no sé si existe alguna duda, comentario. Por favor, con la confianza. Bueno, miren pues. Hoy vamos a ver una ley muy específica, que es el decreto 27/2003 del Congreso de la República, y es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Esta ley es una ley que básicamente se da mucho, lamentablemente, en algunos casos, en algún punto, ustedes no escuchan tantos casos detallados o un debido proceso más detallado, porque por ser menores de edad sí se aplica mucho la confidencialidad y efectivamente pues hay casos que sí quedan en resguardo, ¿verdad? Recordemos el tema importante que hemos visto de la prioridad que existe en tratados internacionales y convenios donde les dan la protección íntegra a los niños, a los adolescentes, adultos mayores y muchas veces mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1970, en los años 70, existía un código de menores en Guatemala, pero este código era muy pobre, era muy ineficiente, y en algún punto pues dejó de responder a las necesidades que regulaban una materia en relación a la niñez y adolescencia, ¿verdad? Y pues definitivamente era necesario transformar profundamente este código, porque habían casos que no los encuadraba directamente este código. Este código del año 79 era el decreto número 7879 del Congreso de la República, y simple y sencillamente se hacía llamar así, Código de Menores, ¿verdad? Pero pues había que profundizar más en esta ley, ¿verdad? Había que promover distintos órganos del Estado
para que respondiera a las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Que se hiciera un cuerpo de legislación más amplio, ¿verdad? Y que en algún momento, pues, este cuerpo de legislación diera un impacto jurídico orientado directamente al comportamiento de las afecciones que podía incurrir en su momento, pues, todo lo relacionado a niñez y a adolescencia, y por supuesto siempre amparado a la Constitución Política de la República, a los tratados y convenios y pactos internacionales, y, ¿por qué no decirlo así?, también apegado a la materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces se da el decreto número 27/2003 del Congreso de la República, y pues obviamente el objetivo primordial es darle la protección a los niños, a las niñas, a los adolescentes de Guatemala. Se da la famosa Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que por sus siglas mayormente se conoce como la Ley PINA, ¿verdad? De Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Entonces, esta Ley PINA viene a proteger directamente todo lo relacionado a las necesidades y derechos que tiene un menor de edad desde su niñez, desde del nacimiento hasta los 18 años, ¿sí? Vamos ahorita a ver la diferencia entre el niño y adolescente. Quiero mencionarles que obviamente y directamente el bien jurídico tutelado de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, pues es la protección física, la protección mental, la protección moral de la niñez y de la adolescencia. Es simple y sencillamente así, ¿verdad? Entonces se da esta ley, ¿verdad? Se da la necesidad de promover el desarrollo de esta ley guatemalteca. Hay necesidades que transfirieron, que transformaron, que ascendieron a delitos mayormente graves, y pues esta ley en el momento que salió a luz, hubo intervención de tratados internacionales, y pues se apegaron también a uno de los convenios muy importantes que era el convenio de derechos del niño. Fue aprobado por el Congreso, fue aprobado el 26 de enero de 1990, y pues este convenio, esta convención sobre los derechos del niño da paso a que sea un instrumento para que sea utilizado directamente en espíritu de paz, de dignidad, de tolerancia, de libertad, de igualdad para la niñez guatemalteca, ¿verdad? Entonces ya había un respiro porque no solo era un decreto donde estaba formado directamente desde el Congreso, sino que obviamente nos estábamos apegando a una convención de derechos del niño, ¿verdad? Entonces, se da pues no la ley, el objeto de la ley directamente, y lo hace mención en su legislación, que tiene como instrumento la integración como núcleo familiar, tiene como prioridad que haya una promoción social, ¿verdad? Tiene como prioridad y objetivo que haya un desarrollo integral, que haya una niñez y adolescencia guatemalteca dentro de un marco legal de principios, que haya una niñez y adolescencia dentro de un marco democrático, ¿verdad? Con respeto y pegado siempre a derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber en qué momento se aplica la ley? ¿Cómo podemos saber si se está cometiendo un delito directamente contra un niño o un adolescente? Entonces, la ley pues es clara y hace mención que un niño o una niña, desde que
desde su concepción, ojo, no desde su nacimiento, desde su concepción. Si me lo permiten, voy a enmendar eso porque yo les había mencionado anteriormente que era desde que nacía, pero la Constitución Política lo menciona en su artículo 3 de la Constitución Política, pues el Estado protege la vida desde su concepción. Entonces, desde su concepción hasta que cumple los 13 años es un niño o niña. Y adolescente es aquella persona desde los 14 años hasta los 18 años, ¿verdad? Entonces, esa es adolescente, es una figura que ya pasa a ser mayormente más que niño, ¿verdad? Entonces, el Estado va a respetar todos los derechos, tiene que respetar todos los deberes de los padres, en su caso, no solo de los niños, sino que los deberes y obligaciones que tienen los encargados, los tutores o los padres sobre el niño, a manera que debe cumplir con impartir la adecuada necesidad y la evolución de las facultades en referencia a un niño o una niña, ¿verdad? Y en todo caso también a la adolescente, ¿verdad? Entonces, esta ley trata de entender que ustedes como padres también los protegen porque tienen que cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? Tienen que cumplir en el ámbito que es por el bienestar del menor, es por el bienestar del niño, es por el bienestar del adolescente. Cuando ustedes lleven unos procesos o los que ya lleven procesos de niñez, adolescencia, se van a dar cuenta que siempre la prioridad siempre va a ser por el menor de edad. En toda relación de hechos, en la exposición se exclama que siempre va a ser por el bienestar del menor. Inclusive un divorcio un proceso de pensión alimenticia, siempre se coloca que siempre va a ser por el bienestar del menor de edad. En cualquier tipo de procesos, ¿verdad? Pero siempre y cuando haya bienestar del menor, todo lo demás es secundario, ¿verdad? Pues el Estado, como les menciono, pues tiene la obligación de utilizar cualquier medida necesaria para proteger a la familia, ¿verdad? Ya sea de manera jurídica, de manera social. Así tiene también la obligación de garantizar a los padres y tutores, como les vengo mencionando, todo el cumplimiento de las obligaciones en relación a darle una seguridad, una paz, una integridad, una salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación, convivencia y todo lo que relaciona para el bien de los menores, en este caso niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces el Estado viene a aplicar esta ley también para exigir a los padres o tutores que cumplan con estas obligaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos, y esto es un dato de no solo universitario, sino que a nivel de secundaria, ¿verdad? Que ahí existen los derechos fundamentales de los niños y las niñas, ¿verdad? Los derechos fundamentales directamente doctrinales y pegados también a materia legal, es que simple y sencillamente el primero y el primordial es el derecho a la vida. Aquí entramos en la controversia, ahora entramos a hablar del aborto, que si es prohibido, que si no. Efectivamente, ustedes saben que en Guatemala aún no está autorizado el aborto. Hay un aborto que es el aborto peculado, que es un aborto en materia quirúrgica de medicina, donde sí es necesario un aborto, donde sí es necesario aplicar un aborto con los exámenes respectivos, las medidas respectivas, porque causa una cierta amenaza para la madre en este caso, ¿verdad? Entonces, el derecho a la vida es fundamental. El niño pues tiene derecho a nacer desde el momento que fue concebido. Recordemos, y lo vuelvo a mencionar, que el artículo 3 de la Constitución Política de la República lo hace mención, ¿verdad? Tienen derecho desde su concepción, ¿verdad? Entonces todo el niño tiene derecho a nacer, ¿verdad?
que se le tiene que garantizar su supervivencia, su desarrollo. Es decir, que todo niño tiene derecho a vivir y hacerlo en condiciones óptimas. Es cierto, una vez me levanta la mano una alumna y me dice, pero si no les puedo dar estas condiciones, ojo, el que no se le pueda dar las condiciones óptimas no quiere decir que usted no le dé alimento, que no le dé educación, que no le dé salud y vestuario, ¿verdad? Se le da lo necesario, ¿verdad? Pero eso ya es una educación que cubre las necesidades a modo de que sea una necesidad óptima. Como bien lo mencioné, pues como elemento secundario después del derecho a la vida, va a tener derecho a la salud, ¿verdad? Porque todos los niños pues tienen que disfrutar un nivel mucho más alto de salud, ¿verdad? Tener a servicios médicos, tener acceso a rehabilitaciones, una atención especializada, una atención de primera calidad para la salud, cuidados preventivos, disminución de la mortalidad infantil, evitar ese tipo de enfermedades que los niños en un momento pueden caer. Si se dan cuenta, si un menor de edad va al hospital, no fácilmente lo va a atender un doctor que va a atender a su abuelita o a su abuelito, sino que es un médico directamente pediatra. El Roosevelt, y yo creo que hoy por hoy el área de maternidad es un área muy buena. Yo me recuerdo, pues no sé si estará así todavía, yo trabajé en el Ministerio de Salud aproximadamente unos 10 años y era excelente, me recuerdo que el área de maternidad no había casi que nada que envidiarle a los hospitales privados. No sé cómo estará ahorita, pero eso es algo que si entramos en materia deja mucho que desear porque los hospitales de nuestro país está muy decadente, ¿verdad? Nos vamos después como a la regla número 3, al elemento número 3 de las necesidades del niño. Y después del derecho a la vida, derecho a la salud, tenemos el derecho a la educación, el derecho a la protección. La educación es la cuarta, el derecho a la protección, porque tenemos que darle seguridad, tenemos que darle un techo, tenemos que darle donde vivir, ¿verdad? El menor tiene que estar protegido y tiene que estar en un ámbito de bienestar y un ámbito seguro, ¿verdad? Es decir, todo niño va a tener derecho a ser protegido en cualquier forma, ya sea de maltrato, de discriminación, de explotación, ¿verdad? Y es por eso que las medidas las medidas basadas en la concentración de que haya una protección hacia el menor es para el interés primordial, el interés superior del menor. Entonces, después de la educación, de la protección, nos vamos directamente a la educación, ¿verdad? Entonces, ya al menor se le dio el derecho a la vida. Ojo, entonces, ya que se le dio el derecho a la vida, pues entonces tenemos que caer en que tienen que tener salud. Desde el momento que están haciendo, entonces, ya obviamente tuvo un embarazo la madre donde se cuidó, porque desde la concepción tomó prenatales, etcétera, se da el nacimiento, se da la salud, aunado a la salud, sigue la protección y ya en tercero, pues empezamos a ver todo lo relacionado a si tiene, pues obviamente, educación, identidad, ¿verdad? Todo niño va a tener derecho a tener un nombre y un apellido, ¿verdad? Tiene que tener derecho a una nacionalidad, tiene que tener sus derechos de saber quiénes son sus padres, quiénes no. Entonces, en el momento pues que ya nace, ustedes van a tener que inscribirlo directamente pues con su nombre, el apellido. Hay un término de días que si no se inscribe cae en multa. Y pues posterior a esto pues nos vamos a la educación, ¿verdad? Tiene que tener una educación adecuada, ¿verdad? Que es obligatorio para el padre darle la obligación al menor. Por lo menos todo lo relacionado a la primaria para darle un estilo de vida de manera óptima. Creo que caen unas preguntas por ahí. Vamos a
Dice, bueno, sí, miren, les platiqué, ¿verdad? Hoy es la última ley. Mañana vamos a hacer un repaso y la idea es que podamos estar al 100 para el examen, ¿verdad? Entonces, nos vamos directamente a hablar en materia. Tenemos que evitar a toda costa caer en equivocarnos a que, por ejemplo, la ley de niñez y adolescencia es una ley que va a aplicarse directamente a los derechos del menor, ¿verdad? Ya pues les comento esto porque no podemos caer a aplicar otra ley cuando la ley PINA es directamente aplicar todo lo relacionado a la igualdad, a los derechos, a las garantías, a la libertad, al goce de ejercicios, a la identidad de los niños, a educación, salud, respeto, directamente al menor. Esta ley, pues en concreto, déjenme decirles que hay un punto muy importante y es lo que vino a marcar este decreto del año 2003 a diferencia de los decretos anteriores. ¿Por qué? O en este caso el decreto de 1979. Porque había niños que primero había cierto temor. Segundo, pues se aplicaba la norma, se aplicaba la ley directamente cuando había el delito. En este caso, ya ampara directamente cuando existe un adolescente o cuando existe un menor de edad que queda en riesgo, ¿verdad? Cuando no solo está ya dentro del delito, sino que puede caer en un riesgo, entonces sí se pueden autorizar medidas pertinentes o medidas cautelares que en este caso, por el artículo 28 de la Constitución Política de la República, se da el derecho de petición y pues el artículo 17 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, pues también ampara el derecho de petición, ¿verdad? Entonces, la ley PINA lo autoriza, ¿verdad? Para la autorización del derecho de petición, y en ese derecho de petición nos va a autorizar directamente unas medidas cautelares que nos va a amparar para que se evite caer en cualquier tipo de delito en relación a los menores, ¿verdad? Ahorita les indico exactamente. Miren, en relación a esta ley, pues esta ley nos habla también de maltrato, de la explotación económica, la explotación de trabajo, porque hay menores de edad pues que los explotan directamente, pero me concentro más en este tipo de casos que hoy por hoy pues ya se están aumentando. Y pues dentro de las atribuciones que regula la ley en el 103 son que estos juzgados van a conocer las solicitudes de las medidas cautelares, ¿verdad? Estos van a apoyar directamente a que el menor no caiga en peligro, y la Comisión la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia va a atribuir todo este tipo de apoyo directamente para apoyar si me lo permiten la redundancia, a los niños y adolescentes de Guatemala. Entonces, estas medidas son medidas que se autorizan directamente por el juzgado, por el juez, ¿verdad? En este caso, el juez correspondiente, que son los juzgados de paz. Ya, pues obviamente los de instancia, por supuesto que sí lo pueden autorizar, pero ya en el ámbito de que existe ya un delito previo. ¿Cuáles son las medidas? El artículo 112 de esta ley nos los menciona y si me lo permite voy a hacer mención para que tengamos más claro el panorama. Y hace mención de lo siguiente: que las medidas
se van a autorizar de parte de los juzgados de la niñez y adolescencia podrán determinar, entre otras, las siguientes. A. La amonestación verbal o escrita al responsable de la violación o amenaza del derecho humano del niño o adolescente. La declaración de responsabilidad a los padres, tutores o responsables. Remisión de la familia a programas programas oficiales o comunitarios de auxilio, orientación, apoyo y seguimiento temporal. Esto es el caso que existen varios niños que han sido violentados directamente de sus padres porque son alcohólicos, porque consumen drogas. Aparte de eso, pues también pueden que tengan problemas intrafamiliares, los cuales vienen a afectar directamente hacia los menores. Ordenar la materia de niños y niñas y adolescentes en establecimientos oficiales, o sea, dar la enseñanza derivada, la enseñanza obligada para aprovechar directamente en el ciclo escolar. Ordenar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internamiento en hospital o tratamiento ambulatorio. Ordenar a los padres, tutores o responsables su inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio que impliquen la orientación, tratamiento y rehabilitación a cualquier desviación en conducta con problemas de alcoholismo o drogadicción. Es lo que les mencionaba. Colocación provisional del niño o niña o adolescente en familia sustituta. Este caso, pues, obviamente se da cuando los padres están en riesgo y los padres no son los adecuados para criar a los menores. Abrigo temporal del niño o niña o adolescentes en entidad pública o privada conforme a las circunstancias particulares. Obviamente, pues esto también lo interviene la Procuraduría General de la Nación porque tienen que dar un informe sustancial para que se puedan dar este tipo de abrigos temporales, ¿verdad? En caso de que haya un delito o falta cometido directamente por un adulto o un adolescente, deben de certificarlo conducente al juzgado correspondiente, porque ya esto pues ya pasa a ser materia de un juzgado de instancia, ¿verdad? Es el juzgado de instancia de niñez y adolescencia, el juzgado de instancia penal, ¿verdad? Tenemos también el caso de presunción. Hay un caso de presunción que es en relación a la presunción de minoridad, ¿sí? En los casos de que por ningún medio pueda comprobarse la edad de la persona, se va a presumir que es menor de edad. Se los decía también el día de ayer en la materia, en la ley que vimos, que si obviamente no se estipula si es mayor o menor, se le va a dar prioridad de que es menor de edad, ¿verdad? Tenemos también que el artículo 138 en esta ley es muy importante porque él nos habla directamente de qué pasa con los menores de 13 años, ¿verdad? Son niños, no son catalogados adolescentes, en los que hay actos que son cometidos por un menor de 13 años de edad, que en algún momento van a constituir delito o falta, ¿verdad? Y la responsabilidad civil va a quedar a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Estos niños o niñas van a ser objeto de atenciones médicas, psicológicas, pedagógicas que fueren necesarias bajo el cuidado y custodia de los padres o encargados y deberán ser atendidos a los juzgados de niñez y adolescencia. Y es que no cabe más que resaltar que cuando son niños que cometen algún tipo de delito o falta a esta edad, son afectos a que tengan un problema psicológico o un problema directamente psiquiátrico, ¿verdad? Y son muchas veces a causa de los propios tutores o padres que a consecuencia de la mala crianza ellos tienden a hacer este tipo de delitos, pero aún están en un proceso que se pueden salvar, ¿verdad? Otro punto muy importante
que es que otro punto importante es de que tenemos que tener en cuenta que la ley directamente da una orden de presentación desde el caso del 162. Ahorita les digo, porque se da mucho y muy, esto es un caso muy mencionado en relación a la rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una seriedad directamente de un adolescente en que pueda solventar su situación jurídica como tal. Y el 162 nos dice directamente que la rebeldía será declarada por rebeldes los adolescentes que sin grave y legítimo impedimento no comparezcan a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugares donde están detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia. Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará en auto razonado la rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si esta la incumple directamente, puede practicarse a que se ordene la conducción, o sea, se ordene la orden de aprehensión directamente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque estos son casos muy comunes. Si alguno de ustedes trabaja en un juzgado de niñez o adolescencia o conoce esto, se van a dar cuenta que este tipo de principios, este tipo de elementos es muy común, ¿verdad? ¿Cómo vamos a iniciar? Simple y sencillamente sabemos que es un caso tipo penal. Se inicia directamente por un oficio de una denuncia interpuesta en una de las entidades, ya sea Ministerio Público, juzgado, y pues ya se inicia el proceso directamente. Otro punto muy importante que les quería hacer mención es en relación a Ok. Era un tema en que me decían qué pasa si un adolescente que tiene 17 años con 8 meses comete un delito o una falta. ¿Cómo va a ser procesado? Si ya a los 2, 3 meses ya va a ser mayor de edad. En este caso se va a procesar directamente como adolescente, ¿verdad? Se va a cumplir porque en el momento que se hizo que él cometió el delito, pues era adolescente. Sin embargo, la ley no le puede dar al adolescente ya cumplido 18 años una prioridad de que vaya a estar en una cárcel de adolescentes cuando ya es mayor de edad. No sé si existe alguna duda por el momento, compañeros. Muy buena pregunta. Acuérdense que aplica la retroactividad de la ley. Sí aplica la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, salvo en materia penal y cuando favorece al rey. ¿Sí? Entonces sí se aplica la retroactividad de la ley. ¿Otra pregunta? Ok, miren pues. Recordemos que hay 4 principios básicos directamente con la ley de protección integral a la niñez y por favor, ojo, ¿por qué? Porque estos principios fundamentales son directamente emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Son principios que van a constituirse directamente, inclusive hasta en la práctica. Yo les pudiera hablar muchos temas de esta ley, pero me interesa más que sepan que en el momento que ustedes practiquen y ojalá lo recuerden a los futuros abogados
ya en su materia de litigante o asesores, que el derecho, pues la práctica no es igual que como la doctrina, si bien es cierto, deben de tener su fundamento de ley, pero recordar en qué ámbito se va encuadrando cada cosa. Y tenemos que tener claro, muy importante, que en cualquier tipo de proceso con menores de edad, siempre ustedes coloquen para el bien del menor, para el bienestar del menor. Y uno de los principios fundamentales es la no discriminación. Todos los niños tienen los mismos derechos. 2, el interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta que es lo mejor para el niño. O sea, es el interés superior del niño sobre cualquier otro interés. 3, el derecho a la vida, que ya se los mencioné, la supervivencia, el desarrollo de los derechos niños, tienen derecho a vivir y tener un desarrollo adecuado. Y 4, la participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre situaciones en que les afecte y sus opiniones serán tenidas en cuenta. Ojo, este tipo de principios son fundamentales. Yo en un caso los hice ver porque inclusive en este proceso me hicieron ver, no, es que es un niño, pues aunque es su declaración, no es tan segura como que venga un dictamen médico, un perito y gane sobre lo que él está diciendo. No es porque la declaración del niño va a ser menos de un perito, jamás. Entonces, al nosotros fundamentarnos en estos principios, estamos votando inclusive cualquier tipo de principio que sea de una norma general o una norma reglamentaria. Gracias, Marcial. Esos son los 4 principios. Son 4 principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Estamos hablando ya tipo convención. Compañeros, yo voy a dejar hasta ahí la clase. Ahorita acabo de recibir una llamada muy importante. Tengo que presentarme inmediato en un juzgado para interponer un amparo, porque ustedes saben que tengo 24 horas. Pero pues no quiero dejar desapercibido también el tiempo. Primero, volverles a consultar si existe alguna duda, porque quiero dejar claro pues que esta ley es para que ustedes apoyen. Estas leyes son para que ustedes tengan el conocimiento más específico y amplio. En una de las clases yo dije tengan el conocimiento específico, el conocimiento amplio, pero omitir la coma, omitir el i o el o, porque en el momento que les digo el conocimiento específico es porque ya lo vimos que cualquier tipo de delito, falta que haya o caso en particular va a tener una ley especial a la cual nosotros nos vamos a abocar. Un delito provocado por arma de fuego, un delito provocado por lavado de dinero, un delito por violencia intrafamiliar, etcétera. Y obviamente va encuadrado directamente a la ley específica. ¿Y por qué más general? Porque ya tenemos una idea más amplia, ya tenemos una idea más general de cómo nosotros en algún momento podemos aplicar las normas o podemos aplicar la ley, en qué ley va a ir directamente imputado el delito como tal, ¿verdad? Quiero agradecerles la oportunidad que me dieron a todos. Son un excelente grupo. En verdad, yo quisiera que fuese más, a la medida posible, más presencial, de que pudiéramos dar una clase donde están ustedes sentados. A mí me gusta mucho dar clases presenciales porque hay más participación, hay más interacción, pero pues los medios, ya lo sabemos, no se pueden por la situación que se está dando. Me agradó mucho que por lo menos la mayoría de alumnos tienen interés o se conectan, ¿verdad? Me agrada mucho y yo tengo ya visto un par de alumnos que me hicieron preguntas y por lo general siempre están conectados.
A mí, en lo personal, como docente, me agrada la idea de que hay compañeros que les llama la atención, no porque tengan que ganar la clase, no porque sea un requisito. Yo fui estudiante, uno pues cuando es estudiante dice, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tal vez algunos de ustedes tienen una clase de escuela de vacaciones, y tenemos que tener claro que de todo lo que uno recibe en la carrera, en el momento de la práctica hay situaciones puntativas o casos que uno se recuerda y tal vez no dice, bueno, el licenciado tal mencionó el artículo tal y lo tengo que aplicar tal. No, no es así, sino que es cositas de astucia, que es básicamente que el derecho penal viene a atribuir para poder ustedes aplicar el derecho o su profesión como tal, ¿verdad? Yo tuve excelentes profesionales como docentes, excelentes docentes que la verdad me ayudaron mucho. En el momento que ustedes se gradúen, van a saber directamente a qué se van a inclinar. Ojo, yo cuando fui estudiante, yo me especialicé en civil. Y hoy por hoy casi es lo que menos litigo. Yo litigo un 90% penal. Y a mí penal como estudiante no mucho me gustaba, pero porque tuve un par de docentes de derecho penal que no me agradaron cómo dieron las clases. Y obviamente habían buenos, ¿verdad? Pero hoy por hoy me recuerdo una clase muy importante en la especialización que se llamaba métodos alternativos de solución de conflictos. Y esto no es más que en el momento que ustedes tienen un caso, siempre escuchen a la otra parte, que la otra parte se desahogue, porque en un momento que esa parte va a desahogarse, va a hacer mención de algo que ellos mismos los va a perjudicar. Es simple, en una audiencia de conciliación, porque eso también se aplica en derecho penal, una audiencia de conciliación en el Ministerio Público, una audiencia de conciliación en el centro de mediación, en cualquier otro lado que sea audiencia abierta, que se abran ellos, que la otra parte se mencione, se pronuncie. Por lo general, el Ministerio Público siempre le va a dar la palabra primero a la parte actora, a la parte que hace la petición o al agraviado, pero ustedes como abogados particulares o abogados que van a defender a su cliente, siempre tomen en cuenta que es mejor que ellos, porque puede ser que, por ejemplo, ellos en su declaración testimonial escrita hicieron mención una cosa y el momento que se desahogaron al principio van a hacer mención y varían en relación a esto. Entonces, compañeros, no me queda más que despedirme. Darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes. Darle las gracias al licenciado Diego Fernando Arias, un gran profesional desde ya. Diego, te felicito abiertamente ante todos los compañeros. Darle las gracias al licenciado Chichía también por su apoyo. El día de hoy se disculpó, él me mandó ahorita una carta, tuvo una conferencia en el trabajo, tenía que estar presente. Recuerden compañeros, recuérdenlo siempre, sean excelentes profesionales, guarden sus principios, son sancarlistas. Yo en lo personal, yo me siento orgulloso 100% de ser sancarlista. En los juzgados, donde quiera que voy y me preguntan qué universidad estuve, es en San Carlos, y me he topado con colegas de universidades privadas que no se le asemejan a la San Carlos. Estamos a las órdenes, compañeros. Mañana, pues el repaso va a ser muy rápido, por eso me atreví a despedirme desde hoy, y ya el día jueves, pues ya tenemos el examen. Entonces, compañeros, que tengan feliz tarde y estamos a las órdenes. Feliz tarde, licenciado y compañero, como lo dijo el licenciado, cualquier cuestión, estamos a la orden. Un gusto haber compartido con ustedes el curso. Feliz tarde, licenciados, y gracias por compartir su conocimiento.